Muy buenos días, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Les saluda una amiga, una hermana en Cristo Jesús. Amén. Y en esta hora del día vamos a predicar el mensaje de Dios y la palabra. Amén. Que Dios sea manifestándose y glorificándose sobre cada uno de ustedes en sus vidas. Yo sé que en esta hora ¿qué hora es? Apenas comenzamos a las 12:21. Que Dios sea manifestándose grandemente en cada uno de mis hermanos que van a escuchar este mensaje. Vamos a predicar un poco la palabra de Dios. Vámonos a Hechos 11, del 12, del capítulo de Hechos 8 hasta el verso, vamos al versículo del 12 hasta el 18, vámonos. Amén. Vamos a predicar esta de mañana el mensaje de Dios que nos quiere dar a conocer. Amén. Vamos a leer la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar primero antes de empezar este mensaje, que Dios nos dé la revelación de lo alto. Amén. Que Dios se ha manifestado grandemente en cada vida. Amado Padre Yahweh, gracias Señor Jesús en esta maravillosa tarde que nos permites estar en tu presencia, Señor. Seas tú bendiciendo tu palabra, seas tú manifestándote sobremanera grande en cada vida de las personas que van a escuchar este mensaje, esta palabra, papá. Seas tú, Padre mío, seas tú tocando estos canales, bendiciendo YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y mucho más, Señor, donde tu palabra está siendo predicada, donde tu palabra está siendo evangelizada, donde tu palabra está siendo, papá, llevado a diferentes lugares y naciones, Padre. Bendito tú eres todopoderoso, que con tu sangre preciosa nos cubres, limpia los aires y la atmósfera, seas tú manifestándote, Señor, mediante esta prédica, esta palabra. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Seas tú glorificándote en todo. Y toda la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a nuestra hora del día. Amén. ¿Qué nos dice en Hechos? Vamos a Hechos. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y bautizándose también estaban siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían la mano y recibieron el Espíritu Santo. Cuando vio que por la imposición de la mano de los apóstoles se daban el Espíritu Santo, les ofrecían dinero. Amén. Quedamos ahí, hermanos. Amén. Toda la gloria sea al Padre. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué nos da a entender esta palabra, hermano? ¿Qué nos explica la palabra de Dios? Que el Todopoderoso nos revele la profundidad y los escondidos. Solo Dios conoce lo que se manifiesta en las tinieblas. ¿Ve? Que Dios nos sea revelando su bendita, precioso mensaje y palabra en esta tarde, ¿no? Escuchamos bien claro cuando dice, ¿no? Pero cuando ya creyeron Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, ¿no? Yo sé que cuánto unos de ustedes, hermanos en Cristo, que ya han venido al camino del Señor, y aún los que no han venido todavía, yo sé que cuántos han venido al camino de Dios escuchando la palabra, cuántos han escuchado por testimonio, cuántos han escuchado por alabanzas, cuántos de ustedes se han convertido por escuchar alabanzas, por las prédicas, por los mensajes, por los testimonios, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han escuchado y han venido al camino del Señor, oyendo todo esto, ya conociendo el camino, ya conociendo la verdad? ¿Cuántos de ustedes ya no pidieron a congregarse a una iglesia, de irse, ¿no? Ya queriendo bautizarse, ya no queriendo servir al Señor, ¿no? Ya porque ya conocieron la verdad, ya conocieron el camino, ¿no? Por ejemplo, en mi caso mío, yo me convertí al Señor escuchando prédicas
Y de las primeras prédicas que yo me he convertido fue escuchando la prédica del pastor Carlos Rivas. Yo me he convertido con esa prédica. Yo no me convertí en una iglesia. A mí quizás yo conocía el evangelio, sí, pero después de eso nadie me puede haber predicado. Entonces, cuando uno pasamos momentos muy difíciles en nuestras vidas, otros pasan problemas, otros pasan enfermedades y bueno, excesivamente así van pasando mucho, ¿no? El Señor no sabe cómo traernos, ¿no? Con diferentes diferencias, ¿no? Dificultades nos trae a su camino, ¿no? Bueno, a mí el Señor quizás me puede haber manifestado con problemas en mi vida, ¿no? Y bueno, así el Señor me trajo a sus caminos y bueno, y yo me convertí con pura prédica del pastor Carlos Rivas, ¿no? Y me he convertido en mi casa, en mi propia casa me convertí, de los cuales un celular que tuve me robaron. Dios sabió, permitió por qué me robaron ese celular, qué cosas malas hacemos en el celular, ¿no? Y Dios permitió bendecirme otro celular, de los cuales la Biblia a mí me lo regalaron y lo tenía guardado y no lo tomaba atención, y de los cuales cuando yo buscaba alguien que me ayude en mis problemas que pasaba, entonces justo prendo mi celular y yo escucho la prédica del pastor Carlos Rivas, y mediante esa prédica yo me iba convirtiéndome. Yo me iba conociendo el camino y conocía la verdad del Señor por medio de prédicas. Me iba despojando de todas mis cosas, despojándome de todo lo que yo tenía del mundo, ¿no? Poco a poco. Quizás Dios no manifestó en mi vida a su perfección, en mí, a perfeccionarme por completo, no. Porque Dios trató con mi vida, conmigo, por fuera. Quizás por dentro iba tratando poco a poco, ¿no? Pero Dios trató conmigo por fuera, todo, un cambio completo por fuera, ¿no? Hay otros que Dios trata primero por dentro, ¿no? Para que limpie el corazón, y hay otras cosas que Dios trata después por fuera. Pero a mí Dios me trató por fuera todo, me cambió, ¿ya? Entonces yo me convertí por prédicas, escuchando prédicas, ¿ya? Y así conocí la verdad, y así yo mismo conociendo el camino, ya conociendo la verdad, yo ya quise congregarme a una iglesia. Yo ya mismo quise congregarme a una iglesia, decidí irme a una iglesia. Y había una hermanita que siempre me estaba invitando a la iglesia, y yo siempre le negaba, le decía que no, que no, que no. Pero había un tiempo en mi vida que después, escuchando la palabra, después escuchando al pastor Carlos Rivas, que él decía que teníamos que congregarnos, de haber escuchado la verdad y conocido el camino de Dios, que nos congregamos, nos dijo, ¿no? Para que nos bauticemos, para que recibíamos muchas cosas de Dios, ¿no? Entonces yo así di eso, buscarle a la hermana para congregarme en la iglesia. Ahora estoy congregándome en una iglesia, ¿cómo se llama? Me congrego, y ahora estoy, quizás no continuamente asisto porque vivo un poco lejos, pero estoy yéndome, ¿no? Y mira, y como dice la palabra de Dios, hay muchos que vienen al camino de Dios. Hay muchos que vienen así después de haber escuchado la palabra. Dice la palabra de Dios, dice que la fe viene por oír, dice, ¿no? Y yo, esa fe tuve yo. No ver milagros, porque yo no veía milagros, ni veía todavía lo que había manifestado Dios en mi vida. Lo que solamente yo me convertí es por fe, porque por la fe viene el oír, y por el oír vino la palabra a mi vida, dice, ¿no? No sé cómo Dios se manifestó en ustedes. Cada uno de ustedes tiene un diferente testimonio, cómo Dios les ha traído, de dónde Dios los ha sacado. Bueno, cada uno tenemos diferente, ¿no? Y es bonito cuando tú compartes tus testimonios a muchos, que es para edificación, ¿no? Amén. Y bueno, eso vamos a estar contando tu día el testimonio. Vamos a seguir leyendo la palabra. Así es cuando escuchamos, cuando dijo, pero cuando ya creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesús se bautizaba en el nombre, hombres y mujeres, ¿no? Pues yo me convertí así, escuchando la palabra, ¿no? Amén. Y ahora vamos a seguir. También creyó Simón, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba con él. Después que yo me he convertido, al año se convierte mi hermana también. Al año se convirtió mi hermana.
Yo sé que mi hermana va a escuchar esta prédica, pero ella también al año se convirtió de mí. Y viendo las señales que Dios hacía en mi vida, los milagros, los prodigios que Dios me mostraba, ¿no? Y yo sé que Dios también permitió a ella tocarle su vida y traerlo, ¿no? Y cómo Dios también lo trajo con dificultad y problemas en su vida, ¿no? Y Dios también se manifestó en ella. Y por escuchar la palabra, ella también se convirtió a Dios. Después de eso, aún más me seguía buscando y los dos nos sumergíamos mucho a la oración, apoyándonos unos a otros. Y como ella ya venía recién, yo ya tenía 1 año de convertido, ya conocía un poco la palabra, no todo, pero ya conocía lo que ya había escuchado, ¿no? Entonces le iba a dar un poco aliento y ella buscaba más del Señor, ¿no? Con sus luchas y todo, perseveraba en el camino del Señor. Y ahora, por la gloria de Dios, sigue todavía hacia adelante, ¿no? Ya está por detrás. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo sé que muchos así se están convirtiendo. Por tu testimonio se están convirtiendo en tu hogar, tus vecinos, tus amigos, tus primos, tus tíos, tus padres. Muchos se están convirtiendo por tu testimonio, por predicarles, por hablarles. O no es necesario que tú le prediques. Algunos se convierten tan solo por tu testimonio, por tus obras. Algunos se convierten por testimonio que tú estás dando en tu hogar sin necesidad de predicar. ¿Amén? Porque yo a mi hermana no le predicaba, pero ella se ganó por el testimonio. Por testimonio se ganaba ella. Amén. Yo a mi hermana no le predicaba para nada, sino por testimonio de uno ella se ganaba. Amén. Vamos a seguir leyendo la palabra del Señor. Entonces, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron para allá a Pedro y a Juan, dice, ¿no? Enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Ya? Mira, cuando yo me convertí, automáticamente Dios permitió ya enviarme a la iglesia a mí, ya irme a la iglesia, asistí a la iglesia. Después que había conocido la verdad, a veces que había conocido el camino, ya Dios permitió ya que yo ya me vaya a la iglesia. Asistí a la iglesia y empecé a congregarme a la iglesia, porque ya creí de un Dios vivo, no de un Dios muerto. Y empecé a creer en su palabra, a conocer el camino de Dios, ¿no? Amén. ¿Cuántos de ustedes están viviendo eso? De haber escuchado el mensaje, la palabra, se están congregando, conociendo la verdad y el camino, ya se están congregando. Están congregándose cada uno, ¿no? Amén. Seguimos leyendo. Los cuales habiendo venido oraron por ellos para recibir al Espíritu Santo. Amén. Y damos un pausa ahí y seguimos leyendo. Porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, ¿no? Cuando yo me congrego, yo pensaba que iba a recibir ahí nomás automáticamente el Espíritu Santo, que tan solo orando, ¿no? O por haber escuchado la palabra, ¿no? Cuando yo me congrego, yo quería recibir al Espíritu Santo, yo quería tenerlo, ¿no? Hace un tiempo atrás que yo conocí, lo tuve, pero a veces uno por desobediencia lo alejamos y se va el Espíritu Santo, ¿no? Y para que regrese a nosotros hay que hacer muchos méritos, hay que hacer muchas cosas para que el Señor venga de nuevo a nosotros, ¿no? Entonces, después de haber congregado, yo me acerco y le digo al pastor, bautízame y bautízame. Eso es cuando tú de verdad anhelas y quieres bautizarte, dejas todo por amor a Dios. Tuve que dejar todo. Y este es un gran testimonio para muchos. Cuando yo me convierto a Cristo, dejé muchas cosas. Dejé muchas cosas por amor a Dios. Por amor a Dios he dejado tantas cosas. Todo sea para la gloria y honra de mi Padre, ¿no? Porque me faltó sabiduría o conocimiento, ¿no? Ya, pero Dios poco a poco iba abriendo mi entendimiento, ¿no? Entonces le dije al pastor, bautízame. El pastor me dice, ya hermana, ¿y por qué te quieres bautizar tan rápido? Me dice, porque he creído en un Dios vivo, porque si Dios viene ahora yo me quedo, le dije. Por eso necesito bautizarme para irme con Dios, le dije. Ya hermana, está bien, vamos bautizándote, me dijo.
vamos bautizándote, me dijo. Entonces, programó un día para que los hermanos se bautizaran todos. Me hemos bautizado. Antes de entrar a las aguas bautismales, Dios ya me había bautizado con su Espíritu. Dios ya me había bautizado con su Espíritu. Antes de entrar yo a las aguas bautismales, ¿no? Y el Señor ya había hecho conmigo de devolverme otra vez y de traerme a su lado, ¿no? De regresar otra vez, una vez más a Él, ¿no? Antes de entrar a las aguas bautismales que me bauticen ese mismo día, Dios ya me había bautizado mediante las alabanzas, ¿no? Entonces me llevaron al agua y me bautizaron, porque yo ya había conocido el camino y la verdad, que era la palabra de Dios, ¿no? En mi vida. Y cuando me vuelven a preguntar a mí en el agua, bien claro me preguntan y me dicen, ¿por qué te bautizas? Porque he creído en un Dios vivo, le dije. ¿Y qué significa el bautismo para ti si tú has escuchado y has creído la palabra? Me dijo. ¿Qué es para ti el bautismo? Es sepultura, es muerte, sepultura y resurrección, le dije yo. Por eso yo necesito muerto para el mundo y vivo para el Cristo. Porque el que se bautiza, tienen que aprender, hermanos, en Cristo y lo que van a venir al camino de Dios. Tienen que aprender que cuando tú te bautizas, bien claro dice la palabra, muerto para el mundo y viva para Cristo. Esa palabra yo la enterré y lo dije en el bautismo. Muerto para el mundo y resucito para Cristo. Porque para mí significaba la palabra que yo había escuchado y oído por la fe que es salvo. Me dijo, sepultura. El bautismo significa sepultura, muerte. Te sepultan, mueres para ese mundo y resucitas para Cristo. Eso yo quiero que entiendan, hermanos, en Cristo. Entiendan y comprendan lo que van a venir y lo que están viviendo en Cristo. Entiendan la palabra de Dios, que cuando uno se bautiza es para que mueras en este mundo. Por eso te bautizan. De repente a ti no te enseñaron, o de repente a ti no te predicaron acerca del bautismo, o no te enseñaron, o no te discipularon, o no te han hecho entender. Pues pídale al Señor que te haga entender y te haga comprender su significado de su palabra, que vas a entender claramente. Cuando uno se bautiza, no te bautizas por emoción, no te bautizas porque otros te han dicho, no te bautizas por la emoción que te gana, o quieres bautizarte porque has visto mucho que vas a hacer un milagro, que vas a tener esos dones, vas a tener ese don de tantos dones que hay en la Biblia, vas a recibir milagros, dones, vas a cambiar a Dios por otras cosas. No, si tú te bautizas, hazlo por amor a Dios y hazlo porque vas a morir para este mundo, para que el mundo ya no habita y vive en ti, sino para que tú mueras en este mundo. Por eso el bautismo significa muerte, sepultura y resurrección en Cristo. Mueres para este mundo y resucitas para Cristo. No sé cuánto entenderán y escucharán esta palabra, aunque relinchen, aunque no te guste, aunque lo vomites, pero la palabra es así, aunque tú no lo quieres escuchar. Yo no sé de verdad, no juzgo ni critico, pero el que se ha bautizado, yo no sé cómo se han bautizado, en qué condición, en qué forma, yo no sé. El único que yo conozco solamente es a un solo Dios, la verdad y el camino. Que cuando uno se bautiza es para muerte, para morir de este mundo, para que el mundo ya no vive en ti, sino para que el mundo salga de ti. Por eso es muerte, sepultura y resurrección para Cristo. Resucitas para Dios, resucitas para Dios, resucitas para Él. Amén, gloria a Dios. Bendito es el nombre de Jesús, hermano. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios, amén. Entonces le imponían la mano y recibían el Espíritu Santo. Cuando a mí me impusieron esa mano, yo recibí el Espíritu Santo automáticamente. Y cuando vio Simón que por la imposición de la mano de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero. ¿Cuántos se quieren bautizar para recibir dones? Después de haber recibido dones, vas a ir, vas a querer vender tus dones, quieres vender tu alabanza, prédicas, quieres vender el milagro, quieres vender la sanidad. Por eso, algunos se bautizan para eso.
Algunos se bautizan para eso, para que reciben dones, para que reciben milagros. Algunos se quieren, algunos. Por eso les digo, hermano, algunos se bautizan para eso. Algunos se bautizan para recibir milagros, para recibir dones. Tantas cosas para recibir en este mundo se bautizan. Quieren hacer como Simón, que por haberse bautizado quieren recibir dones, quieren recibir milagros. ¿Sí? Quieren ya vender los dones, quieren vender ya sus ministerios, ¿no? Como dice el Señor en su palabra, que por gracia hemos recibido y por gracia tenemos que dar también a ellos, ¿no? Por eso les digo, hermano, esta palabra ya con esto son 3 veces que Dios me está dándome esta palabra, ¿no? Yo era tiempo para predicarlo y para darlo, ¿no? Y darle más que todo estos mensajes a todos mis hermanos en Cristo y por los que van a venir aún todavía que faltan, que entiendan y que comprendan que no, el significado no es que tú te bautices y listo, ya estás sirviéndole a Dios. No es que uno conoce la verdad, ya conociste el camino, ya conociste la verdad, pues también vas a conocer la palabra, que lo que es la verdad y el camino. Y el significado no solamente siempre es que ya te bautizaste en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y ya tú crees que tu salvación ya está listo, que te vas a salvar. Pero no es así, hermanos, no es así como uno quiere vivir. Ahora, el problema es, gloria a Dios, el problema es, hermanos, que tú tienes el bautismo, sí. El problema es, ¿estamos salvos? ¿Estamos salvos por bautizarnos? ¿Estamos salvos? La palabra de Dios dice, hermanos, que ellos vinieron donde yo me había quedado y esta palabrita que dice, los cuales sabiendo oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Tienes que orar, hermano, tienes que orar. No esperes como Simón esperó, como otros esperan, que la imposición de un pastor, de una profeta o de alguien que venga e impulse a tus manos para que recibes el Espíritu Santo, sino que tú lo busques al Espíritu Santo. Búscalo, como dice la palabra, pida y te dará, busca y lo hallarás, llámalo y Él te abrirá. Búscalo, que el Espíritu Santo está dispuesto a entrar en ti, a vivir en ti. Búscalo, que el Espíritu Santo está dispuesto a estar contigo. Búscalo, hermano, búscalo, porque yo he entendido que sin el Espíritu Santo no somos nada en la tierra. Si no tenemos al Espíritu Santo, no tenemos nada en la tierra, por más que estemos bautizados. He visto en estos tiempos que estamos viviendo un tiempo muy peligroso, difícil, que hay muchos cristianos que están bautizados, pero la consecuencia es que se han apartado del camino de la verdad y viven en el camino de la mentira. Hay cristianos que se han apartado de Dios, que Dios tenga misericordia, que estemos orando por ellos que se han apartado, ¿no? Que se han apartado del camino de Dios, conociendo el camino y conociendo la verdad, ¿no? Conociendo la palabra se han apartado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se han apartado? Porque cuando no hay Espíritu en tu vida, cuando el Espíritu Santo no está en tu vida, vas a hacer muchas cosas. Vas a hacer muchas cosas. Pero cuando el Espíritu está contigo, la presencia de Dios te acompaña, Él te va a guiar en todo. Él te va a levantar cuando te caes, Él te va a fortalecer cuando no tienes fuerza. Cuando estás triste, Él te va a consolar y vas a caminar con Él todos los días de tu vida. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, el Espíritu te enseña qué es bueno y qué es malo, qué puedes hacer y qué no puedes hacer. El Espíritu Santo está a disposición en todos los días, en toda la hora contigo. Consúltalo, háblalo, como hablas con tus padres, como hablas con tus hermanos, como hablas con tu vecino, como hablas con tu madre, con tu amiga, y así como hablas con tus amigos, así habla con el Espíritu Santo, que Él sea tu amigo en todo momento, en todo lugar. Habla con Él, habla con Él. Cuando uno tiene el Espíritu Santo, no anda cometiendo de lo que del mundo lo hace. Cuando tú tienes al Espíritu Santo,
No vas a hacer lo que el mundo lo hace. Como en estos tiempos veo cristianos, hay de cantidad y muchísimos en la iglesia. Dios permitió llevarme a visitar las iglesias y Dios permitió abrir mis entendimientos y en su gracia, en su misericordia, que Dios me lo pudo bendecir desde un primer momento, que después que pasé unas duras luchas y pruebas, me sumergí pidiendo el discernimiento. No me jacto, tampoco me glorifico por lo que yo tengo, porque nada es mío. Nada es mío y nada lo que yo tengo es mío. Todo sea para la gloria y honra de mi Padre. Si Él me lo bendijo con el discernimiento de su Espíritu, es porque yo lo anhelé y lo pedí, porque lo necesitaba en mi vida. Por lo que yo viví y lo que pasé en mi vida durante tiempos, por esa misma necesidad busqué y lo pedí, para no volver a caer en esa misma trampa del diablo. Que cuando el diablo me quiere atacar, aprender a discernir qué se mueve, qué tipo de espíritu se mueve en esa persona y qué tipo de demonios hay dentro de uno y de la congregación. No me jacto, tampoco me glorifico, porque siempre dije que esto no es mío. Dios da y Dios quita. Pero estoy agradecida del Padre por haberme concebido, por haberme dado este don precioso y hermoso, que lo conservo con sabiduría, que lo concedo con prudencia y con inteligencia, porque Dios no me ha dado un discernimiento para andar reprendiéndole a todo el mundo por las calles, para andar juzgando y condenando a todo el mundo por la iglesia, no, sino que Dios me lo dio para que yo ponga por obra la oración, lo que yo veo, de lo que yo vivo, de lo que yo escucho, para que yo ore por ellos, no para andar tropezando a mis hermanos, no para andar tropezándoles a ellos, juzgando, condenándoles, no para andar diciéndole esto y lo otro, no. Le pedí al Señor mucha sabiduría y que me enseñe a administrar este don de espíritu, que por su gracia me bendijo el don de discernimiento, que Dios me lo ha dado y lo tengo, que Dios permitió que yo vaya y visite muchas iglesias que yo vi, pero tampoco no andé juzgando, ni criticando, ni condenando por la iglesia, sino que vi y lo puse por obra y oración, para que Dios tenga misericordia por esas hermanas, por esos pastores, por la iglesia que están viviendo. Y lo que veo en estos tiempos, ¿no? Que a veces el corazón me duele cuando vemos todo eso. Hay momentos, ¿no? Quisiera uno, ¿no? Pararte. Hay quizás momentos que quisieras pararte, reprender y decirle al toquemente, ¿no? Pero no puedo señalarles uno por uno a decírselo, ¿no? Sino predicarse para todo, ¿no? Pero todo tiene un tiempo. El tiempo, los tiempos y los planes de Dios es perfecto para cada uno. Yo sé que Dios está procesando con mi vida. Dios está preparándome. Y Dios lo sigue haciendo a pesar de mi altos y bajos que tengo, a pesar de mis debilidades, a pesar de mis faltas, de mis errores. Dios está procesando su poder, moldeándome cada día más. Y siempre le pido al Padre que me ayude cada día más por lo que yo vivo todos los días en la tierra. Porque mientras que vivimos en esta tierra, las pruebas y las luchas no se van a acabar. No se acaban mientras que vivimos aquí, pero sí se termina cuando confiamos en Dios. El diablo tiene que salir automáticamente de tu vida y pedirle tanto discernimiento y la fe, Dios, que no nos falte. Eso es lo que Dios me permitió darme, la fe que me ayuda a mantenerme en Él, a pesar de mis duras luchas, procesos y pruebas que yo paso. En el camino de Dios tengo muchas luchas y procesos, muchas debilidades, pero que el poder de Dios siga perfeccionándome en esa área de mi vida, que Dios me siga levantándome, que me siga fortaleciendo la fe cada día. Por eso, hermanos, les digo, en la iglesia hay muchos
que están bautizados, que tienen ya el bautismo, que tienen 5, 10 años en el Evangelio, sirviéndole al Señor. Otros son predicadores, evangelistas, porque yo lo vi, hermanos, lo sentí, lo sentí. Hay muchos evangelistas, predicadores, salmistas, hermanos, que están ministrando, hermanos, las cosas de Dios, porque Dios les dio ese ministerio, ese don, sí, pero también tienen que aprender a buscar al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo los guíe sus dones, los guíe sus ministerios, los ayude a desenvolver sus talentos, para que el Espíritu Santo anda con ellos, para que ellos no prediquen, para que ellos no alaben, para que ellos no ministren con espíritu seco, hermanos, para que no ministren sin ganas de nada, solamente alaban porque les nace alabar, simplemente predican porque quieren ganárselo más, simplemente hacen la obra porque ellos necesitan, otros lo hacen por envidia, otros lo hacen por celos, otros lo hacen por odio, otros lo hacen por ganar más. Muchos lo hacen así como Simón pidió el bautismo porque él cree que con bautizarse, él cree que él tenía todo ganado. Pero no es así, hermano, no es así como uno queremos y vivimos a nuestra manera el Evangelio. Sin el Espíritu nada somos nosotros, hermanos. Sin el Espíritu Santo no somos nada. Puedes estar bautizado 5 o 10 años sirviéndole al Señor en el camino. Pero si no tienes el bautismo del Espíritu Santo, hermano, te vas a quedar. No sé por qué te lo digo, te vas a quedar. No porque estás bautizada. Si no tienes al Espíritu Santo, te quedas. Te quedas, hermana. Porque la palabra de Dios bien claro dice que sin la santidad, y la santidad que habita en nosotros, el Espíritu Santo, hermana, si el Espíritu Santo no habita en ti como la santidad, vas a vivir perdido en el mundo, por más bautismo que tengas, por más ministerio que tengas, por más obra que has hecho en esta tierra, pero sin santidad, que no tienes al Espíritu Santo, no eres nada, hermano, delante de Dios. No eres nada delante de Dios, hermana. El Señor bien claro dice que Él viene por una iglesia lleno de santidad, lleno de su santidad. La santidad que el Señor nos da en estos tiempos es cuerpo, alma y espíritu que Él viene a traer. Porque no solamente que el espíritu, que somos el templo y la morada, Él habita dentro de nosotros, dentro. Y dentro de nosotros refleja por fuera, hermanos. Refleja por fuera la santidad de Dios, que es el Espíritu Santo que te ayude a redaguir, a reconocer que sin Él no somos nada en esta tierra. Pecadores somos, sí. Perfectas no somos, también no somos perfectas. Pero para eso tenemos que tener el Espíritu Santo, para que Él nos perfeccione en nuestras áreas que nos falta mejorar. No somos perfectas, no somos. Pero el Espíritu Santo nos enseña y nos ayuda a perfeccionarnos nuestras áreas espiritual y también físicamente. Eso es la santidad que vive el Espíritu Santo dentro de nosotros. Tenemos que tener ese bautismo, de las cuales nadie vamos a ver la gloria de Dios. Nadie vamos a ver. Sin la fe y sin la santidad es imposible agradar a Dios, hermano. Es imposible, quieras o no quieras. Es muy imposible sin una fe, sin una santidad, que es una santidad que el Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso, hermanos, en Cristo yo te animo a que busques más del Señor. Si ya tienes el bautismo del Espíritu Santo, pues ve a buscar ahora al Espíritu que entre en ti, que more y que viva dentro de ti. Y cuando el Espíritu haya venido y morado en ti, pues no lo sueltes ya.
porque el día que tú le sueltes y le fallas al Espíritu Santo, lo contristas, el Espíritu Santo se aleja y se va. Se va el novio, por lo que la novia le hizo al novio, se va. Se va el novio y se aleja de la novia. Y cuando la novia busca al novio, ¿cómo? Cuando se arrepiente y pide perdón, él vuelve otra vez. No permites que cuando ya las tenido, no permites que se te vaya. No lo contristes ya. Si ya saliste del mundo, pues vuélvate a Él cada día más. Esta palabra Dios me ha dado casi como tres veces me está dando con esto. Le quise predicar, pero le dije al Señor a su tiempo. También tengo otras prédicas también que Dios me acaba de dar recién hace 2 días atrás. También tengo esta prédica de predicarle acerca de Joel, que en los tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos, últimos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Que si Dios, yo le dije al Señor, yo sé que Dios permite, a veces uno como ser humano, en nuestras debilidades, que a veces estamos flaqueando, cayendo, a veces quizás no queremos predicar o dar la revelación a la palabra, que Dios vino dándome muchos días atrás, ¿no? Revelaciones, palabra, visiones, que Dios permitió mostrármelo y verlo en su gracia, en su misericordia, ¿no? Como le digo al Señor, no soy perfecta, también soy pecadora, ¿no? Tenemos nuestros errores, ¿no? Y Dios permitió mostrármelo, manifestarse en mi vida, dármelo, ¿no? También hay palabras, ¿no? Hay también palabras que Dios me lo dio, me reveló acerca de Joel, que estamos viviendo en estos fin de los tiempos que estamos viviendo, lo que va a venir, ¿no? Pues hermanos, yo sé que todos necesitamos oración, todos necesitamos ayuda, todos necesitamos un aliento, un levantamiento, ¿no? Y Dios nos mandó a orar unos por los otros. Uno dirá, no, pero ¿por qué piden oraciones? ¿Por qué desean? ¿Porque están mal? No, hermanos, no porque todos estamos bien. Por eso les digo, tenemos altos y bajos. En algún momento necesitamos apoyo de la oración de otros. Necesitamos oración. Necesitamos, como de la palabra, que nos animémonos unos a los otros. Anímanos unos a los otros. Cuando el Señor un día me dio su palabra, me dijo, cuando yo estaba desanimada, caída, Dios me fortaleció y Dios me levantó. Ahí donde el Espíritu me dice y me hace sentir, tú fortalecida, pues fortalece a otros, levanta a otros, animas a otros. Por eso el Señor dice su palabra, de haberte fortalecido, pues anima y ayuda a otros a fortalecer y a levantarlos. Porque un caído, hermana, que está caído en la tierra, no va a poder levantar a otro caído que está en la tierra. No va a poder. Pero si el caído se ha levantado y el que está en pie, pues ayuda al que está caído, hermanos. No lo dejes a tu hermano tirado en el piso. Estamos hablando en el mundo espiritual. No lo dejes a tu hermano tirado ahí, desanimado, desalientado, con sus problemas. No, ayúdalos. Porque Dios nos mandó a ayudar al que está caído para levantarlos en oración. Si no tiene fuerza, pues alientémonos a esforzarlo, que sigan adelante. Estamos viendo en estos tiempos que estamos pasando, estamos viviendo, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús, amén. A Él sea la gloria y la honra, hermanos, en Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Que Dios lo permita en mi vida. Quiero predicarle acerca de Joel o acerca también de Oseas. Hay muchas prédicas que Dios me lo ha permitido dármelo para predicar a los hermanos. Pero yo le pido al Señor que me dé más fuerza y poder, que me dé su fuerza de voluntad, que me dé la fuerza de voluntad para seguir predicando, para seguir adelante, y que ya no haya más piedras en mis caminos y que ya no haya obstáculos en mi vida. Deseo de querer seguir predicando, tengo este anhelo de seguir predicando, pero a veces hay muchas cosas, hermanos, en nuestros caminos, en nuestras vidas, hermanos, que a veces
veces nos detiene tantos planes que Dios tiene para nosotros, para poder crecer y avanzar, ¿no? Pero quiero que todo sea el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Le dije al Señor que no quiero que sea mi propia opinión, ni mi propia fuerza, ni mis propios caminos, ni mi propio pensamiento, ni mi propio deseo. Que todo lo ponga en las manos de Dios, que Dios decida por mí. Yo no quiero decidir por nadie, sino que Dios decida por mí, que Dios decida qué va a hacer conmigo, dónde me enviará, dónde me llevará, no sé, pero sí estoy seguro. Pero mientras que tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, hay que seguir dándoles el lugar de buscarlo cada día más, de llenarnos. Y si cometemos algún acto, delito de pecar, pues pidiéndole perdón, lavando nuestras vestiduras, limpiándonos todos los días, para que cuando Él venga no nos encuentre desnuda, para que no nos encuentre inmunda, deshecha. Hay que seguir limpiando nuestras vestiduras, lavándonos, hermanos. Amén. Doy gracias al Padre por permitirme predicar esta hora de la tarde su palabra. Le doy gracias al Señor por permitirme predicar su palabra que Él siempre nos da. Amén, gloria a Dios. Hay que glorificar al Todopoderoso, hermanos. Que a Él sea la gloria y honra que siga siendo en nuestras vidas. Cada día más, hermanos, como Él quiere, no como nosotros queremos. Amén. Que Dios me los bendiga grandemente a todos mis hermanos. Que permite Dios que escuchen esta transmisión, su prédica, su palabra, y que sea para mucha edificación, para cada alma y para cada vida, hermanos. Que lo que Dios ha hecho conmigo, yo sé que Dios también hará con ustedes. Lo que tú anhelas, lo que tú busques, lo que deseas, Dios te lo va a dar. Como yo lo anhelé, lo busqué, Dios nos da a quien lo busque y lo anhela, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. A Él sea la gloria y honra. Vamos a darle 3 glorias al Padre, porque Él siempre vivirá para siempre y por siempre. Él es el dueño y rey. Él es el dueño de nuestras vidas. Amén. Toda la gloria sea al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén.